Muy buenas tardes, hola a todos, bienvenidos a los que están acá, los que van a estar después también. Bueno, ya tengo la Biblia abierta, ya la tengo muy marcada, con bastantes versículos para el día de hoy. Me gustó estos días que venimos de temas de un día solo, ¿no? Después de algunas series un poco más largas, pero bueno, siento que fueron inspiración, de leer algo y descubrir, bueno, podemos hacer, como fue lo del el cielo gobierna, o como fue el análisis del Salmo 103, que me gustó tanto. Y ahora mirando un capítulo, encontré algo que digo, bueno, esto hay que hacerlo en un día solo, pero va a ser tan bueno por las cosas que descubrí, que ojalá sea un descubrimiento para otros, o ya lo saben, o bueno, pero muy lindo. Bien, lo que descubrí por prestarle atención es que en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1 y el capítulo 2, los dos primeros capítulos, son realmente sobrenaturales. Palabra que nos gusta tanto en la iglesia y que estamos tan cerca y que la hemos entendido. Debiera haber sido toda la vida, pero la hemos entendido especialmente en este tiempo. ¿Por qué digo lo de Lucas? Por supuesto que en los capítulos 1 y 2 está el nacimiento de Jesús, pero no es solo eso, es todo lo que rodeó. Y bueno, vamos a empezar a verlo para que nos alcance el tiempo. Hay una parte que no voy a leer todo, hay una parte que la voy a pasar y ahora después les voy a decir por qué. Hubo anuncios en estos dos capítulos, ¿no? De los dos bebés que nacieron. En el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, marco el versículo 11 donde dice, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Ahí ya tenemos un ángel en estos capítulos sobrenaturales. Bueno, viene todo lo que el ángel le habla a Zacarías y le dice que el niño que va a venir será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. De manera que el ángel le habla del Espíritu Santo. El ángel se presenta en el versículo 19 y le dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Dato que tenemos no tanto que tenemos sobre los ángeles, el hecho de decir su nombre es muy conocido, el ángel Gabriel, y el decir estoy a las órdenes de Dios, ¿sí? Bien, dejamos a Zacarías con todo eso que le pasó hasta ahí. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Entiendo que había ido a Jerusalén, donde estaría, supongo que estaba haciendo su tarea de sacerdote, Zacarías. De manera de, acá el ángel ha estado haciendo gran movida, desde el norte desde el sur hasta Nazaret, pueblo de Galilea. Ahí fue a visitar a una joven virgen y dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, en el versículo 28, te saludo, tú que has recibido a Dios, el Señor está contigo. Y más adelante le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Muy conocido todo, pero en los dos casos el ángel habla del Espíritu Santo, a Zacarías y a María. Y en el versículo 37 del capítulo 1, creo, es la primera vez que en los evangelios dice, porque para Dios no hay nada imposible. Este versículo generalmente lo comentamos cuando Jesús, al bajar del monte de la transfiguración, y sanó al muchacho endemoniado. Bueno, pero vamos al tema. El tema de hoy no es eso. Ese fue el marco que pasa, de nuevo, otra vez más lo vuelvo a decir, cuando uno va leyendo, buscando y va encontrando. Sí, en este caso encontrar la mención del Espíritu Santo
por parte de un ángel que dice: yo he venido de parte de Dios. Bien, tenemos la visita de María Elizabeth a su prima, y entonces allí mismo está el cántico de María, que dice: entonces dijo María, por lo cual pareciera está dentro de ese encuentro de María que fue a visitar a Elizabeth. Y acá aparece el primer cántico. Bueno, esto vino porque leí en algún lugar que había 4 cánticos en estos primeros, los 2 primeros capítulos de Lucas. 4 cánticos, me había dado cuenta siempre de 2, pero otros no lo consideraban porque, a ver, la palabra cánticos vendría a ser poesía, o ¿qué otro tengo por ahí? O himno. Esto parece casi un himno, ¿no es cierto? Un salmo, ¿sí? Pero es lo mismo, pero la palabra cánticos en estos días que estamos viendo con Elsa, y mañana vamos a encontrarnos de nuevo los cánticos del Mesías, entonces estamos más cercanos a esta palabra cántico. Muy bien, voy a leer el cántico de María de corrido y después lo vamos a analizar. Dice: María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Precioso. Parece un salmo. Y también parece el cántico de Ana, el canto de Ana cuando en una situación de pedir hijo, no de que le había sido anunciado el hijo, ella habla de alguna de estas cosas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama? Vamos a aprender un poco el latín en el día de hoy. Cada uno de estos cánticos, de los 4, son conocidos por la primera palabra en latín, como apareció en la Vulgata Latina, que es la primera traducción de la Biblia al latín, ¿sí? De manera, en la lengua del Imperio Romano. De manera que cuando dice mi alma glorifica al Señor, la palabra en latín es magnificat, magnificat, así, magnificat. Así es muy conocido este cántico de María, ¿no? Que quiere decir engrandece, glorifica, y la traducción de la Nueva Versión Internacional dice mi alma glorifica al Señor. Y la palabra engrandece es impresionante. Ahora, la palabra en latín era decir el Señor es magnífico, así que, o decir magnifico, extraordinario. Bien, entonces tenemos acá este canto de María que tiene un parecido al que pronunció Ana en aquel momento tan difícil de su vida. Era muy difícil por razones diferentes el de María, pero ella estalla en un canto de alegría y de alabanza. Ahora, ¿qué descubrí cuando me puse a leerlo mirando las referencias? ¿María se sabía el Antiguo Testamento de memoria? O por lo menos, ¿se sabía todos los salmos de memoria? Cada versículo que tenemos acá del Magnificat es un versículo de un salmo. Y entonces, acá lo tengo. Tengo toda la Biblia marcada, a ver si la puedo ir encontrando de manera de... acá tengo el canto de Ana, pero no sé si llegamos a verlo todo. Pero a ver, cuando María dice, a ver dónde tengo el número 1,
Cuando María dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, tenemos ahí el Salmo 35:9, ¿sí? 35:9, que dice, así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. De manera que ahí está. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Ahí lo tengo en el 138, versículo, a ver, 6. 138, 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes. Se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Estaba repitiendo versículo tras versículo. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. No lo puse acá, pero se acuerdan que cuando Jesús estaba hablando le dijo, dichoso la que te dio vida, ¿y quién te amamantó? Dichosa. Dichosa, dijo ella, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre. Acá tenía el Salmo 71, a ver si lo sigo teniendo, el Salmo 71. A ver si no lo busco, porque no quiero perder ninguno de los... Salmo 71, 19. Acá está. 71, 19. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. Después dice en el versículo 50, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. ¿Nos suena? Salmo 103, lo leímos hace 2 días. De generación en generación se extiende su misericordia. Hizo proezas con su brazo. Acá tenemos el brazo de Dios. A ver, Salmo 98, versículo 1, dice, canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. Impresionante la cantidad de versículos que sabía de memoria María. Desbarató las intrigas de los soberbios, ese no lo anoté, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Acá tengo a Job, a ver si está acá. Job 5:11. Dice, él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Y también está acá, y él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Después, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. A ver acá el Salmo 34, y no leo el versículo. A ver, 34. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán, ¿sí? Salmo 34. Y creo que había otro después en el 35. A ver, acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres. Acá está el Salmo 98, versículo 3, dice... Se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel, ¿sí? Cumpliendo su promesa, y mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Este es el último, y dice Salmo 132, a ver si está marcado, lo dejé. Salmo 132, 11.
El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de sus propios descendientes lo pondré en tu trono. Más mesiánico que esto era imposible. De manera, y en todos los casos hay algún otro, elegí uno de cada uno. De manera que es impresionante, impresionante. En ese momento tan difícil de esta jovencita que recibe a un ángel que le dice que va a tener un hijo del Espíritu Santo, su espíritu, junto con su prima, es muy importante, encontró a alguien con quien tenían las dos la misma, el mismo, no me sale la palabra, pero el mismo nivel espiritual, el mismo encuentro espiritual por lo que les estaba pasando. Había un mismo ángel que había anunciado las dos. Pero, ¿qué salió de su corazón? ¿Qué salió de su mente? ¿Qué salió de sus recuerdos? Estalló en toda la alabanza de Dios, de los salmos, y también en el reconocimiento de un Dios que hace justicia. Eso es muy extraño. Creo que María debía tener el canto de Ana del Antiguo Testamento bien claro por la cantidad de versículos que tienen en común. Pero no alcanzamos para ver todos. Bueno, entonces, seguimos en el capítulo 1, y ahí está el otro canto, el canto de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. No voy a darle demasiado detalle, porque después de leer esto, digo, tenemos que dedicar un programa a Juan el Bautista, mirando todo lo que tenemos de él en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces voy a leer el cántico de Zacarías. Entonces, su padre ya había nacido Juan el Bautista, que era concebido anterior a María, a Jesús. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, ¿sí? Por supuesto que esto lo estaba escribiendo Lucas mucho tiempo después. Sin embargo, esa cosa de que cuando había palabra de Dios, ya la claridad de que era lleno del Espíritu Santo. Y entonces, fue un canto de alabanza el de María, el de Zacarías es profético. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, sacerdote que conocía la palabra, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Hasta ahora se parecía a todos que soñaban, ¿no? Que un Mesías de rescatar del poder de nuestros enemigos. Pero acá agrega, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y después se dirige y dice, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¡Qué maravilla es este cántico! Ya lo vamos a estudiar versículo por versículo cuando hablemos un día de Juan el Bautista. Bueno, terminamos el capítulo 1 de Lucas con los dos grandes cánticos. ¿Y qué queda acá para esos dos que no se me hubiera ocurrido que era un cántico? Después que nació Jesús, ¿cuál fue el gran cántico? El pequeño cántico de los ángeles. Entonces leo en el 2:13, dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían. Yo creo que nos acordamos más de los pastores que llegaron, y yo no me acordaba de la multitud de ángeles. Así como en el otro capítulo tenemos a Gabriel apareciendo, tenemos acá una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, este
cántico. Y este cántico se llama, en latín, Gloria in excelsis Deo, ¿sí? En la misa católica se dice esta frase, Gloria a Dios en los cielos, ¿sí? Me olvidé de decir que el de Zacarías es el Benedictus, porque dice bendito, así que en latín, Benedictus. Ya podemos hacer gala de conocer un poco de latín. Entonces, los ángeles, cuando se lo tradujeron al latín, dijeron Gloria in excelsis Deo. Y esta traducción está considerada mejor que la otra, que dice a los hombres de buena voluntad. Esta dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, de la de Dios, de la de Dios. Así que, como lo que leíamos de que decía a los que le temen en el Salmo 103, ¿sí? A Dios la gloria, y en la tierra este niño que había nacido iba a ser paz a los que gozan de su buena voluntad, de la buena voluntad de Dios. De manera que el canto más cortito, una maravilla del significado, ¿sí? Del significado para nosotros, porque iba a quedar en la palabra, pero para esos padres, jovencísima María, haber recibido eso, que era la confirmación de lo que había recibido del ángel, de lo que había recibido de su prima, y de lo que sentía ella en su interior, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el otro cántico? Y el otro cántico se llama Nunc Dimittis, Nunc Dimittis. Era el canto de Simeón. Tengo muy marcado por el día en que me di cuenta, uno tiene un poquito de la memoria, bueno, era uno de esos dos viejitos que estuvieron ahí cuando llevaron al octavo día, a los 8 días, fueron a circuncidar a Jesús, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de Moisés, como explica brevemente ahí. Pero todo el recuerdo era lo de dos viejitos que se fueron reconfortados. Pero, ¿qué dice de Simeón? Ahora bien, acaba de decir el sacrificio, como eran pobres, llevaron tórtolas, 2 pechones de paloma, ¿no? Para Jesús. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. No solo una de las dos cosas, las dos cosas. Y me encantó la forma de marcarlo, porque estaba en el templo, era devoto, no hay duda, pero justo y devoto. Y aguardaba con esperanza la redención de Israel. De modo que era alguien que conocía la palabra. Todos estos que hemos recorrido conocían la palabra. Sabía, tenía datos seguramente, recordaba todo lo que Isaías decía, de manera que esperaba la redención de Israel. Y dice una frase que me sorprendió: el Espíritu Santo estaba con él, ¿sí? O sea, conexión con el Espíritu Santo. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Lo pasamos de largo? Bueno, sí, pero un hombre grande, un israelita piadoso, a quien el Espíritu Santo tenía una relación con él, que le había dicho que no iba a morir. Y una más, movido por el Espíritu, fue al templo. Estaba siempre en el templo, pero ese día, movido por el Espíritu. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, tuvo la bendición, les habrá pedido amablemente, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y el Nunc Dimittis del latín quiere decir, ahora despide a tu siervo. Señor, ya está, ya lo logré, ya lo vi. Dijo, según tu palabra, soberano Señor, o sea, reconoció al Señor lo que había recibido de él, la indicación,
la bendición de saber que iba a pasar por ese momento, le dijo, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. No busqué acá porque pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo todos los versículos que estaba citando, ¿sí? Porque ese mismo pensamiento que tenía María, que tenía Zacarías, Zacarías había hablado de salvación. Han visto mis ojos tu salvación, ¿sí? Que has preparado a la vista de todos los pueblos. Esa idea que vimos en Dios Gobierna ayer, esa misma de la palabra, la tenía este hombre, que entendía, no sabía si tenía un bebé ahí delante, pero que esto que había pasado, que él había tenido la bendición de ver, él sabía por la palabra que Dios la había preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? No sé si lo tengo marcado. Pero en el canto, en el primer canto del Mesías, capítulo 42 de Isaías, en el versículo 6, que ya vimos con Elsa, dice, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y en el 49, que es el segundo de los cánticos del Mesías, tenemos el gran versículo, yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. De manera que Simeón tenía absoluta claridad y fe que eso que él leía en el libro de Isaías, en el rollo de Isaías, estaba dirigido hacia el Salvador que él estaba teniendo en este momento en sus brazos. Tremendo, tremendo. Leí los dos capítulos juntos, seguidos, todo, y hay un ambiente del Espíritu Santo que no pasó todo eso en un mismo día, fue pasando con mucho tiempo. Hubo 9 meses en uno y 9 meses en otro, con diferencia de un tiempo. Pero todo eso, todo ese espíritu que rodeó el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, lo tenemos en este personaje menor, lo tenemos en la madre y lo tenemos en el padre y lo tenemos en la multitud de ángeles que alabaron a Jesús y que dieron la gloria por su venida. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Uno que ha leído, todos hemos leído el relato del nacimiento, pero vieron eso que decimos siempre, el cuadrito, ya conocido y todo, no, está lleno del Espíritu Santo obrando, y sobre todo lo que más me impresiona es Zacarías y Simeón con esta claridad de quién iban a ser Juan el Bautista y quién iba a ser Jesús, que acababa de nacer, y él tenía la bendición de su vida, porque había sido un hombre cercano al Espíritu Santo, de haberlo podido tener en sus brazos. Bueno, hermoso, espero que les haya gustado tanto como a mí. Mañana vamos a tener a Elsa y preparémonos leyendo. Yo ya leí Isaías 52 y 53 para prepararnos del gran capítulo, del gran cántico del Mesías, anunciando la parte más difícil del Mesías. Muy bien, seguimos toda la tarde con la hermosa programación de nuestra iglesia y unidos en el mismo espíritu. Hasta mañana, si Dios quiere.